Muchas bendiciones, te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a nuestro segundo episodio de la serie Mujer de Gracia y Fortaleza. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero invitarte a que te suscribas, que actives la campana, así recibirás una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. En el día de hoy vamos a hablar de María, la hermana de Moisés. Sí, esa misma, la misma que veló la canasta para que llegara hasta donde la hija de Faraón, para que no pasara nada con su hermanito. Esa misma que cuando Moisés abrió el mar rojo y lo atravesaron y llegaron al otro lado, tomó la pandereta y comenzaron a danzar y a celebrar con las otras mujeres delante de la presencia de Dios. Esa misma María que en Números 12, junto con Aarón, comenzó a cuestionar la autoridad de Moisés, comenzó a cuestionar con quién se había casado y por ende Dios la llamó a cuentas y tuvo que enfrentar las consecuencias de su murmuración. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vemos en la palabra de Dios como en Números 12 hace la referencia en que María y Aarón, hermanos de Moisés, comenzaron a cuestionar que Moisés no se había casado con una mujer hebrea, sino con una mujer etíope. Comenzaron a decir, pero oye, nosotros también somos profetas de Dios. ¿Por qué Dios habla contigo? Él también puede hablar con nosotros. ¿Qué es lo que le pasa a Dios? Y comenzaron a murmurar y a cuestionar su autoridad. En ese momento, Dios los llama a cuentas y cuando llegan ante la presencia de Dios, les dice, yo sé que hay profetas y cuando yo quiero hablar a través de alguno de ellos, yo los puedo usar. Pero con Moisés es diferente. Este es el hombre más humilde que yo conozco. Y cuando yo quiero hablar con él, yo hablo cara a cara. Créanme, si a mí me pasara un evento como eso es para uno caerse muerto delante de la presencia de Dios. En el momento en que Dios se fue del campamento, dice que la piel de María se llenó completamente de lepra. Al punto en que Aarón clamó a Moisés y diciéndole, clama a Dios por nuestra hermana. Y en ese momento, la instrucción que recibió Moisés fue que su hermana fuera excluida durante 7 días, que el campamento no se movería hasta que ella nuevamente pudiera reincorporarse. Pero estuvo 7 días con su piel cubierta de lepra y completamente sola. Y de esa misma forma en que la lepra manchó todo su cuerpo, de esa misma forma la lepra espiritual, la murmuración, también mancha nuestra piel. Es evidente la murmuración en el creyente. Eso es una mancha, eso es una marca que se ve a simple vista. Vemos que en lo físico la lepra natural produce un adormecimiento. La persona va perdiendo la sensibilidad. De esa misma forma, la murmuración adormece nuestro espíritu y por ende perdemos la sensibilidad a la voz de Dios y perdemos también la sensibilidad en amar a nuestro prójimo. En casos extremos, la lepra incluso puede provocar deformidades físicas. Así que podemos entender que la murmuración incluso puede provocar daños permanentes. De la misma forma en que la lepra se contagia por el contacto directo con alguien enfermo, de esa misma forma el espíritu de murmuración se va regando por medio del contacto continuo con una persona que padece de este mal. Y quiero leerte lo que nos dice Lucas 6, el verso 45. Nos dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de examinar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, porque de acuerdo a lo que está dentro de nosotros es lo que nuestra boca va a hablar. Lamentablemente, la persona que murmura o que es esclava del espíritu de murmuración no se da cuenta de que constantemente vive quejándose, vive criticando a otros y vive señalando y juzgando a los demás. Siempre tiene algo que comentar, siempre tiene algo que decir. Incluso se puede levantar en contra hasta de su propia familia. Vemos cómo María no tuvo reparos
en hablar mal de su propio hermano. Y lamentablemente, las personas que son esclavas del espíritu de murmuración no discriminan de quién van a hablar. Cuando está eso dentro de su corazón, ese mal está dentro. Por tanto, sale de su boca. Por eso es importante que nosotros examinemos qué es lo que está dentro de nosotros. Si realmente hay buenas cosas o hay malas cosas. Depende de lo que nosotros hablamos, podemos traer vida o podemos traer muerte. Que lo que está dentro de nuestro corazón y lo que estamos hablando no produce vida, es mejor uno callarlo y no contaminar a otros y no dañar el corazón de otras personas. ¿Cómo podemos trabajar con la murmuración? ¿Cómo nosotros podemos ir en contra de ese espíritu y trabajar ese asunto con nuestro corazón? Primero, tenemos que tomar nuestra responsabilidad y permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón. Yo creo que nosotros tenemos que ser humildes en reconocer cuando no controlamos nuestra lengua y tenemos una lengua descontrolada y arrepentirnos por eso y decirle: Señor, yo necesito que tú me ayudes a controlar mi lengua. Pero es importante que nosotros aprendamos que es nuestra responsabilidad controlarla, y yo creo que este es el segundo punto. Quiero leerte lo que dice Santiago 3:2 en adelante. Nos dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Cuántas veces nos jactamos de que somos bien maduros, pero no controlamos nuestra lengua? Ay, Padre Santo, ayúdanos. El verso 3 nos dice: al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea el barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje. Mire cómo compara la lengua, como un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Y nos dicen los versos 9 al 10: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes. Miren el poder que tiene nuestra lengua. Nuestra lengua es poderosa, pero tenemos que aprender a dominarla. Pero ¿cómo nosotros podemos dominar nuestra lengua? Bueno, le voy a leer aquí la misma palabra de Dios que nos da la solución. Nos dice aquí en Santiago 1:5: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Yo creo que muchas veces nosotros fallamos en lo que decimos porque no somos responsables en pedirle a Dios sabiduría en cómo debemos hablar. También la palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y a veces se nos olvida que nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra lengua, a dominar nuestros impulsos, a dominar nuestra carne, con tal de hablar sabiamente y traer palabra que edifique al oyente. Pero ¿cómo nosotros aprendemos sabiduría? La mejor forma de adquirir sabiduría es exponiéndonos a la palabra de Dios. Yo creo que si una persona reconoce que tiene un problema de murmuración, primero que nada debe arrepentirse, pedirle perdón al Señor, renunciar a ese estilo de vida y pedirle al Señor que le dé la sabiduría en cómo dominarse a sí mismo y en cómo hablar de una forma diferente, de una forma en que edifique a los demás. Es interesante ver que a pesar de que María
había hablado de Moisés, la realidad es que su murmuración no dañó a Moisés. Su propia murmuración dañó su propia vida. De esa misma forma, la murmuración no daña a la persona de la cual uno habla mal. La murmuración nos mancha a nosotros. La murmuración nos contamina a nosotros. Por ende, el que se afecta es el murmurador. Vemos cómo María, por causa de su murmuración, fue aislada. Estuvo 7 días sola. De esa misma forma, la murmuración nos aísla, nos aleja de las personas que nos aman, nos aleja de nuestra comunidad de fe. Por tanto, terminamos solos. Porque ¿quién quiere estar con un chismoso? La gente tiende a poner distancia. ¿Por qué? Porque tiene lepra espiritual. La lepra espiritual, créanme, eso se ve. Es difícil de ocultarla, pero hay una solución: reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ello, tomar responsabilidad en dominarnos a nosotros mismos y buscar la sabiduría que viene de parte de Dios en su palabra. Quiero compartirle algunos versos, sobre todo en Proverbios, que nos hablan en cuanto a la lengua. Proverbios 10:31 nos dice: la boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Proverbios 21:23: el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia. ¿Cuántos problemas usted se puede evitar manteniéndose callado? Proverbios 12:18: hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Miren esto. Hay personas que van hablando como a lo loco, no analizan lo que están diciendo, no saben lo que están diciendo. Pero aquel que es sabio en su forma de hablar puede sanar con sus palabras. Proverbios 18:21: muerte y vida están en poder de la lengua. Los que la aman comerán su fruto. Proverbios 20:19: el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Lamentablemente uno no puede confiar en alguien que murmura, porque va a terminar contando todo. No es una persona confiable. Y nos dice la palabra que no nos asociemos con esa gente. Por eso le estoy diciendo, la murmuración te aísla, te deja solo. Proverbios 10:19: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces hay personas que hablan y hablan y hablan. Miren, a veces es mejor quedarse uno calladito y vas a ser contado por sabio. Y por último, Santiago 4, los versos del 11 al 12. Hermanos, no hablen mal de los demás. Esto está aquí, está clarito. No hables mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Es como si tú estuvieras hablando mal de Dios. Lo que usted debe hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho, ay Padre Santo, aguántese, de criticar a los demás. No tenemos derecho de criticar a los demás. Y ustedes dirán, ay, para ti es fácil porque tú llevas en el Señor mucho tiempo y tú haces todas las cosas que tú haces. Hello, también he tenido problemas con mi lengua y he tenido que ser humilde, ir ante la presencia de Dios, arrepentirme de lo que he dicho y buscar cómo controlar mi lengua. Y he tenido que aprender que es sabio callar, que hay sabiduría en callar, que es mejor no decir nada si de momento tú mismo examinas que lo que vas a decir no va a bendecir. Nosotras las mujeres tenemos una gran responsabilidad en cuidar lo que decimos y en cómo lo decimos. Recuerda, tus palabras pueden traer vida, pero también pueden traer muerte. Tus palabras pueden unir o pueden separar. Tus palabras pueden sanar, pero también tus palabras pueden destruir. Y yo creo que Dios desea que nosotras aprendamos a sanar con nuestras palabras, a traer una palabra de sabiduría, a callar cuando sea necesario y a hablar con amor.
No estamos llamados a criticar y a estar juzgando. Me impresionó mucho este texto como lo dice. Aquel que se pasa criticando todo es como si estuviera criticando la misma palabra de Dios. Y la palabra nos dice que el que puede juzgar es Dios. El que sabe las cosas realmente es Dios. No vivas criticando, no vivas murmurando. Te estás lastimando a ti misma. Te estás aislando tú misma. Pídele a Dios que te ayude a dominar tu lengua. Pídele a Dios que ayude a sanar tu corazón para que lo que brote de dentro de ti sea vida, sea bendición. Definitivamente, una persona buena, del buen tesoro que hay dentro de su corazón, va a hablar cosas buenas. Pero lamentablemente, cuando nuestro corazón está dañado, cuando nuestro corazón no está limpio, lo que va a brotar va a contaminar, va a traer muerte. Así que pídele al Señor que te ayude a sanar tu corazón, a restaurar lo más profundo, a que tú puedas examinar con honestidad tu corazón para que puedas portar vida con tus palabras. Ser alguien que bendice y trae sanidad con sus palabras. Quiero terminar leyéndote lo que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Es a Él a quien rendimos cuentas. Es poderoso saber que la palabra de Dios tiene el poder para romper lo que es necesario, pero también tiene el poder de exponer lo que hay dentro de nuestros corazones. Ríndete hoy delante del Señor. Preséntate como estás delante del Señor y pídele al Señor que examine tu corazón, que tengas la humildad de examinar las intenciones en lo que dice, de examinar tus propios pensamientos en acorde con la palabra de Dios, para que su misma palabra, además de romper y transformarnos, también traiga restauración y sanidad a nuestras vidas, para ser gente que bendice, gente que sana, gente que restaura vidas y corazones. No gente que vive esparciendo la lepra espiritual, la murmuración, la crítica, el chisme. ¿Cuántas veces yo escucho, es una crítica constructiva? Crítica constructiva no existe, crítica es crítica. Si estás criticando y estás señalando algo negativo, es crítica. Así que reconozcamos cuando estamos criticando y dejemos que el Espíritu Santo nos confronte, dejemos que el Espíritu Santo nos hable y permitamos que su propia palabra nos transforme. Busca que tus palabras, en vez de traer muerte, busca que tus palabras siempre traigan vida. En ti está la decisión. ¿Dominas tu lengua o dejas que ella te domine a ti? Esto es todo por el día de hoy en nuestro segundo episodio de Mujer de Gracia y Fortaleza, y te espero la próxima semana en nuestro tercer episodio. Así que usted no se lo puede perder y recuerda, invita a alguna amiga que se pueda unir con nosotros y que pueda ser parte de esta hermosa serie Mujer de Gracia y Fortaleza. Nos vemos la próxima semana.